Entonces, como te decía, las características de un vector en R2 y en R3 se comportan de una manera análoga, ¿de acuerdo? Tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. Si el vector va, por decirte, en el caso del vector AB, si el vector va hacia arriba, pero también puedo tener un vector que va hacia abajo para identificar el sentido, ¿de acuerdo? Si tenés el vector U, ¿de acuerdo? Que va a estar ubicado en el sistema de coordenadas de 3 dimensiones, ¿sí? Un U sub 1, un U sub 2, un U sub 3, así como lo vimos en R2, que es lo que se ubica en la componente X, Y y Z, las componentes del vector, o sea, el punto final, y se une con el origen. Ahora bien, como ahí están las notaciones de las componentes del vector, pues lo escribo. Ahora, profesor, ¿cómo se va a manejar la magnitud del vector? Si tú ya lo viste ahí, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. ¿De acuerdo? Ahí está. Si usted lo puede ver, ahí está. ¿De acuerdo? Que lo que me da es la magnitud del vector. Muy bien. Sigamos con parte de la teoría. Tipo de vectores. ¿Qué es un vector libre? Puede ser un conjunto de vectores del espacio que tienen el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido. Otros pueden ser como una gran mancha de vectores o un conjunto de un conjunto de vectores que tienen la misma dirección, el mismo sentido, ¿de acuerdo? El mismo módulo, ¿sí? Como un campo vectorial, ¿sí? Entonces tenemos, es como decirte, pongo acá, vamos a intentar, si me permiten, aquí está el vector, ¿eh? Vamos a poner un vector U y pues veamos si me lo deja, sí creo que sí, ¿de acuerdo? Oh, pero me lo da muy abajo. Bueno, eh, no me lo deja, pues entonces lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Esto vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá. Lo duplico. Esto. Lo puedo poner por acá. Duplico. Este por acá. Duplico. Este por acá. Duplico. Este por acá. Y así. ¿De acuerdo? Si te diste cuenta, tienen la misma dirección, o sea, el mismo ángulo, el mismo sentido hacia arriba y la misma magnitud. A esto se le llama un vector libre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vectores equipotentes. ¿Sí? Ahora hay que tener muy en cuenta esto, que cuando estoy hablando de un vector, pues yo puse el conjunto acá, pues yo hice después el conjunto de los vectores del espacio que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Pero el vector equipolentes, perdón, son aquellos vectores libres que tienen igual módulo, dirección y sentido, aunque su punto de aplicación, origen a punto o punto inicial, no coincida o no sea necesario precisarlo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿a qué me refiero? Que cuando yo tengo un vector acá, U, y si yo tengo acá un punto A, un punto B, un punto C, un punto D, un punto E, un punto F, un punto G, un punto H, ya cuando calculo el vector, pues me va a dar este mismo vector. O sea, todos me van a regresar al mismo vector a la hora de graficarlo. Los vectores fijos. Se dice que un vector fijo es cuando el origen del vector está aplicado a un punto fijo, de modo que basta que cambie la posición del punto de aplicación para que cambie el vector en cuestión, tal como lo dice. Vectores opuestos.
Si yo tengo un vector aquí U, el vector opuesto es el que cambia de sentido y lo vamos a denotar como menos U. El vector posición, el vector OP, se une del origen de las coordenadas al punto. Este el famoso vector posición, perdón, es el famoso vector dado. O sea, este es conocido como el famoso vector dado. ¿Cómo así? Si yo tengo el vector U, 2 menos 3, 4, entonces a la hora de graficarlo, tenemos el inicial, el origen, 0, 0, y vamos a ubicar aquí de una forma pues representativa el vector 2, menos 3 y 4, por decirte eso. Vectores iguales son aquellos vectores que tienen las mismas componentes, que cumplen que tengan la misma dirección, el mismo sentido. En términos de componentes, el vector U y el vector V, pues se denotan como U sub 1, sub 2, sub 3, que van a ser iguales a los B sub 1, B sub 2, B sub 3 respectivamente. ¿De acuerdo? Creo que alguien pues, dijo que quiere entrar. Muy bien. Ya con esto, estas son eh, la parte técnica, la parte del metal, para seguir con el inicio de cómo trabajar con vectores. ¿Sí? Ya sabes que no es lo mismo el vector 235 que 352. Ahí está la gráfica, no lo vamos a graficar, basta verlo. ¿De acuerdo? Expresiones de un vector en componentes. Cuando hablamos de componentes, estamos hablando del vector que tiene el componente U sub 1, sub 2, sub 3. A eso se le llaman los componentes. Para calcular las coordenadas de un vector U dado dos puntos, ¿ah? Este es el vector dado, pero como lo vas a formar dado dos puntos, el punto inicial A, punto final B, pues aquí no son componentes. Estas no son componentes. Estas son coordenadas de los puntos. ¿Y qué obtenemos? Estas se van a comportar ya como las componentes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el ejemplo donde te dice que aquí hay un punto, no es vector. Este es un punto y un punto A y un punto B. Al hacer la resta de las componentes se forma el vector. Este es el vector. Ojo, este es el vector. ¿Sí? Y pues la norma, ya vimos que es la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes, de la suma de los cuadrados de los componentes. Eso ya lo habíamos visto. ¿De acuerdo? Y aquí están las propiedades de la norma, o sea, de la norma del módulo del vector. Siempre la distancia del vector va a ser positivo. En pocas palabras te está diciendo esto. No está escrito. Es obvio que tú en tus apuntes lo vas a escribir. ¿De acuerdo? Creo que alguien ha solicitado. Veamos. Vamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si la norma de un vector es cero, o sea, si no hay magnitud, entonces el vector es nulo. Ojo, aquí me dice cero es de la distancia, no recorre nada, ¿sí? No hay medida. Por lo tanto, el vector es el vector nulo. Ahí está la flechita. Es el vector cero. Si yo tengo un escalar, lo multiplico por el vector, es lo mismo que calcularle la norma del vector y multiplicarlo. Aquí la flechita está mala. Esto lo vamos a corregir. Vale. Te voy a poner un ejemplo. La magnitud de 3 por el vector U. Vale, así. Entonces, basta de calcular la magnitud del vector U y multiplicarlo por el valor absoluto del coeficiente. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué pasaría si tenemos un coeficiente negativo? Ah, buen punto. Si tenés la magnitud de menos 4 por el vector U, entonces se aplica la norma del vector U y se multiplica por el valor absoluto de 4. O sea que te va a decir 4 veces la magnitud de U. ¿Sí? Es lo que te está diciendo. Solo que aquí la flechita, esto está malo.
no es flechita de vector. Si yo resto dos vectores y le aplico el vector restante, le aplico su magnitud, basta de restarlo de manera alterna o conmutativa y la norma va a ser la misma. Aquí te está diciendo, si tengo un vector, le calculo la magnitud y le calculo la magnitud al otro, al sumarlo, siempre va a ser menor que se suma primero los vectores porque vas a tener un resultante y le calculas la norma. A eso se le conoce como la famosa desigualdad triangular. A eso se le conoce como desigualdad triangular. ¿De acuerdo? Casi parecido que el producto de las normas del vector siempre van a ser menores que el producto del vector, en este caso el vector, ¿cómo decirte? No, recuérdese que la multiplicación del vector no está definida, es el producto punto, ¿de acuerdo? Entonces aquí el producto punto del vector U y B, pues te va a dar un escalar y le aplicas el valor absoluto, porque los módulos o la norma de los vectores siempre van a dar un número positivo, un real. Siempre, siempre, siempre. De acuerdo. Ok. Lo borro porque como voy a regresar a la paginita, pero espero que hayas anotado. Regresamos a la página nueva y vamos a dibujar un vector.